Buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí descansaron? Buenos días, profe, bendiciones. Sí, señora, gracias. Sí, señora, fue un besito, una semana bonita para cambiar la rutina. Qué bueno. Voy a dejarles en el chat el link de asistencia y ya comienzo con el llamado. ¿Cómo les fue con el quiz? Pues, bien, profe, y la personal bien. Profe, bien. Quisiera saber si los talleres sí le han llegado, profe. Es que cuando yo los envío dice que está todavía en espera, pero no sé qué será espera. En el Drive, ¿sí? En los talleres que nos envías por el link que nos das acá por el grupo. Bueno, ya. Que hicimos Ah, el viernes, por ejemplo, aparece, dice, estas para calificación, pero no sé si es que no llega, no es que tengo que volverlo a hacer. los cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios, exactamente, sí, señora. Ya revisamos. Gracias, profe. Bueno. Entonces, Marta Arévalo. Buenos días, presente. Buenos días. Berledis Blanco. Quedó ahí pensando. Alexandra Cárdenas. María Rita Castillo. Karen Jimena Céspedes, Michelle Andreina Contreras, Beatriz Piedad Cortés, María Paula Cuellar, Luna Díaz. Buenos días, presente. Buenos días. Alexander Gallego, Jennifer García. Buenos días, presente. Buenos días. Euder Gómez, Michelle Milena González, Luisa María González. Profe, buenos días, Eduardo García me saltó. Ay, García. Oh, ya no apareces hoy. Euder Gómez, Jiménez Jennifer. Y hoy ya no apareces en la lista. Ay, Diosito. Ay, quién sabe qué pasó. ¿Será que me sacaron otra vez? ¿Me sacaron? Que hoy no apareces. Aparece García Jiménez, Gómez Vega Euder, González Michelle y González Luis. Y tú hoy si no apareces. Ay, no, qué problema eso. Listo, profe, vamos a ver qué pasa. Gracias. Bueno. Vamos por aquí. Adriana Patricia Guayacán.
Laura Natalie Gutiérrez, Karen Juliet Jiménez, Lady Catherine Jiménez. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Daniela Larrota, Diana Milena Ladino, Natalie Lanciano. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Jennifer Macías. Angie Macías. Presente. Jennifer presente. Listo, Jennifer. Angie Macías. Ginette Alexandra Marentes. Catherine Vivian Martínez. Dayana Sofía Medina. Nelly Giomara Molina. Buenos días, presente. Buenos días. Eres Nelly, ¿sí? Sí, señora Nelly. Listo. Sandra Milena Molina. Liz Catherine Montaño. Ivonne Daniela Moreno. Ana Elsie Muñoz. Buenos días, profe. Buenos días, listo. Luz Esperanza Murcia. Buenos días, presente. Buenos días. Sandra Milena Nava. Buen día, presente. Buenos días. Andrea Osorio. Valentina Osorio. Ana Lucía Ovalle. Karen Dayana Páez. Daniela Peña. Buenos días, profe. Buenos días. Ginis Verónica Perea. Leslie Joana Pinzón. Buenos días. Buenos días. Juliet Natalia Quintero. Buenos días, presente. Buenos días. Luis Carlos Ramírez. Erika Ramírez. Presente, profesora. Buenos días. Andrés Nicolás Rodríguez. Astrid Valentina Rojas. Gina Paola Rojas. Luisa Fernanda Romero. Niurika Rondón. Washington Rosero. Buenos días, profe, presente. Profe, al presentar el examen veo que está con un código diferente al que normalmente manejamos nosotros. ¿Hay algún problema con eso? El código de cuál cuestionario? ¿Del El tercero? último que... Sí, señora, el tercero. Ya reviso el link. Bueno, John Alexander Rosero. Buenos días, profe. Buenos días. Adi Rubio. Buenos días, profe. Buenos días. Ana Yesmith Ruiz. Laura Ruiz. Juan Sebastián Sáenz. Alejandro. Listo, Juan. Deiler Alejandro Troya. Lidia Constanza Vargas. Y Juliet Villarraga. Buenos días, profe Lidia. Listo. Listo, Livia.
¿Con qué código te aparece el cuestionario? Washington. Sí, señora, dice FIFMO o 07382TI. Déjame revisar. Y de paso revisamos. ¿Por ahí me escuchan? Sí, señora. Ah, ok, profe, gracias. Ujú. Quisiera saber si de pronto las personas que quedaron pendientes de presentar exposición prepararon el tema del paso 9. Buenos días, profe. Sí, sí, lo preparamos. Ah, listo. Si quieren, vayan preparando su pantalla mientras yo reviso acá lo de los formularios. Washington, pues a mí me aparece acá en el link que yo tengo el código 7382. Entonces, espérame, ya te envío este link para que lo contestes desde ahí, ¿listo? Profe, a mí me Pero pasó lo mismo, pero yo no me 70, acuerdo el código. bueno, no, pero sí aparece 7382 y el de nosotros es 7491, ¿cierto? Sí. Entonces déjenme revisar aquí quién Sí, lo señora. conteste. Ah, bueno. Y ya. ¿Usted me tocó volver a No. realizar? No, déjame revisar si me aparece acá tu nombre, no te preocupes. Bueno. Profe, aprovecho Sí. antes de que empiecen la exposición las chicas. Tú me podrías colaborar y me dices si puedes ver mis trabajos en Drive y si te aparece la evaluación a ver si la presenté o no. Gracias. Bueno. Profe, para el mapa conceptual que dijiste inicios de clases, ¿es plazo hasta hoy? Sí, la idea es que sí, porque yo ya mañana empiezo a pasar notas. Vale, gracias, profe. Bueno. Profe, o sea que hoy se haría pues el cuestionario que no quedó bien, o sea, con el código y el cuarto, o ese ya No. tendremos. No, tranquilos, no se preocupen, porque creo que todos quedó con un código que no era, pero aquí veo que ya hay 40 respuestas, entonces tranquilos. Voy a leer los que ya están guardadas las respuestas, ¿listo? Y ya hoy presentamos el número 4, mañana de pronto vemos un tema y ya mañana yo uso la clase de mañana es como para ver si a alguno le faltó alguna nota o algo así para corroborar esa información. Entonces voy a leer las personas que ya me aparecen con el cuestionario del módulo 3, ¿listo? Atentos. Entonces acá tenemos a Luna Díaz, Juan Sebastián Sáenz, Adi Rubio, Natalie Lanciano, Eduard García, Juliet Quintero, Jennifer García, John Rosero, Leslie Pinzón, Jennifer Macías, Daniela Peña, otra vez está John Rosero, Livia Vargas, Luz Esperanza Murcia, Ana Elsie Muñoz, Ana Yesmith, Catherine Vivian, Michelle Andreina, Lady Catherine, Luis Carlos Ramírez, Ivonne Daniela, Marta Liliana, Erika Ramírez, Adriana Guayacán, Washington Rosero y Nelly Molina.
¿Alguno no nombre por ahí? Profe, pero pues es que quedé con la duda por lo del código. No sé si Sí, hacerlo o sí, si tú sí. lo corriges. No, no, porque es que si lo corrijo me genera otro cuestionario y para tabular la Sí. información va a ser difícil. Entonces, ¿tienes el link? Sí, sí, señora. Sí, tranquila, contéstelo desde ahí. Y queríamos ver también la carpeta de Drive de quién era. De Livia, profe, de Livia. De Livia. Listo. Si quieren, vayan presentando la pantalla, porfa, las chicas que tienen la presentación pendiente. Yo ya reviso acá. Livia, me aparecen dos archivos, pero no Uy, me aparece. Sí, entonces pero no, no, no sé. no ha subido. No, profe, ya lo subí, pero no sé por qué no me la deja ver la pantalla. No sé qué pasa. Quería que le pidieras de pronto ayuda a otra persona, si te pueden colaborar. Porque sí, solo me aparece una carpeta con tu nombre y en esa carpeta solo tienes dos archivos. Y La carpeta dice de violencia sexual, profe. no, es que la carpeta tenías que marcarla con tu nombre. Entonces, dentro del Drive, la idea era, espérenme, a ver, te muestro. Sí, porque ahí tengo, exactamente tengo cuatro archivos. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿sí? Ya miro, profe. Sí, profe. Entonces, Señora. gracias. En el link, voy a dejarte acá el link. Listo. En ese link hay que crear una carpeta con tu nombre en ese link que te estoy enviando. Y aquí ya todos tienen su carpetica, mira. Listo, profe, voy a intentarlo. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Pero yo veo ahí el nombre de Livia, creo que ella ya abrió su carpeta, profe, según la pantalla. Sí, sí, pero lo que te digo, solo aparecen dos archivos y uno es como un documento en blanco y el otro es como el documento que yo creé para mostrarles cómo hacer el proyecto. Ah, ok. Por acá dice Erika, miramos la carpeta de Erika. Erika, sí, ya tienes todos sus archivos ahí. Gracias, profe. Bueno. Listo. Entonces comencemos con el paso número 9. Vale, pero un segundo, ya mis compañeras están compartiendo. Listo. Profe, mientras ellas se activan, yo ya la logré abrir. Ahí donde le doy para ingresar, porque ahí fue de pronto donde tuve la falla, porque yo hice ese paso, pero no supe cómo subirlos. Pero no veo tu Bueno. carpeta. Ah, Livia Vargas. Pero está vacía. Ya creaste la carpeta, pero tienes que subir ahí los archivos, Livia. Ahí es donde quedo perdida. ¿Cómo lo subo? Porque yo ya había hecho ese paso la vez pasada y no me los dejó subir. Espera, terminamos el paso 9 y te muestro a ver si de pronto. Listo, profe, gracias. Bueno.
Vale, buenos días. Para todos, nuestro paso es el artículo 139, que habla de actos sexuales violentos con persona protegida, de acuerdo al artículo 139 del Código Penal colombiano. Entonces, en cuanto a la definición del artículo 139, este define que el delito ocurre cuando alguna persona con ocasión y en desarrollo de conflicto armado realice acto sexual diverso al acceso carnal por medio de violencia en persona protegida. ¿Qué es una persona protegida? Las personas protegidas son aquellas a las que se aplica un tratado humanitario en particular, es decir, aquellas personas a las que se aplican normas de protección estipuladas en el derecho internacional humanitario. Como tal, este ente es el que las cuida generalmente. Estas personas han sido especificadas en cuanto a las que pertenecen a grupos humanos, como los integrantes de la población civil, quienes no participen en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa. En este caso pueden ser combatientes que se encuentran heridos, enfermos, náufragos, fuera de combate o que hayan dispuesto de las armas por captura. En el caso de rendición o causas análogas, personal sanitario o religiosos, periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados, quienes fueron considerados apátridos o refugiados al principio de las hostilidades. En cuanto a los actos sexuales con persona menor de 14 años, el artículo 134 dicta que el que en ocasión y en desarrollo de conflicto armado realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona protegida, menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 64 meses a 162 meses o una multa de 133.000 o 750 salarios mínimos legales vigentes. En cuanto a la esterilización forzada en persona protegida, indica que es el que en ocasión y en desarrollo del conflicto armado por medio de violencia priva a persona protegida de la capacidad de reproducción biológica. Es decir, es aquella que le mutile como tal genitalmente a esta persona desde allí. Este como tal puede incurrir a prisión de 64 a 162 meses y una multa igual de 133 a 750 salarios mínimos. En cuanto al embarazo forzado en persona protegida, el artículo indica que es aquel que en ocasión de conflicto armado deja a persona protegida como resultado de una conducta constitutiva del acceso carnal violento. En este caso, la persona será puesta en incapacidad de resistir y obliga a quien quedando en embarazo a continuar con la gestación, incurrirá en prisión. Es decir, que la persona que quede en embarazo bajo el acto forzado como persona protegida no puede ser como tal obligada a dejar su embarazo, ya es esta persona quien decide dejarlo. En cuanto a la desnudez forzada, el artículo indica que es aquella que en ocasión y desarrollo de conflicto por medio de violencia obliga a la persona a desnudarse total o parcialmente o a permanecer desnuda. Este incurrirá en prisión de 64 a 162 meses y tendrá una multa de 133 a 750 salarios mínimos. En cuanto al aborto forzado, es parecido al del embarazo forzado, pero es en el caso en el que obligue a la persona a abortar, especialmente si fue también víctima pues, en su desarrollo en el conflicto armado, que se le obligue a abortar. Este ocurrirá en prisión de 160 meses a 324 meses y tendrá una multa de 666 a 1.500 salarios mínimos. Esto sería todo. Listo, gracias, Catherine. ¿Trabajaste con alguien más? Sí, trabajé con mis compañeras. Me escapa el nombre de ellas. Se me cerró todo. Al final se te cerró la presentación. Sí. ¿Quién más trabajó con Catherine? Adriana Guayacán, Daniela Moreno y Nelly Molina.
Vale, listo, muchas gracias. Hoy vamos a ver los pasos, los últimos pasitos de la resolución 4. De la resolución 459 del 2012. Entonces, habíamos quedado hace unas semanas en el paso número 8, que hablaba sobre la anticoncepción de emergencia. Hola, Adriana. Buenos días. Pero íbamos a ver lo de Livia. Livia, ¿y tú puedes presentarnos tu pantalla para ver qué es lo que pasa? Sí, profe, ya te la presento. Dame un momento. Listo, profe, aquí estoy presentándotela, creo. Eso creo, ¿no? Sí, aquí estoy. Mira, profe, yo te tengo todo acá. Ok, abre esa carpeta. Listo, selecciona todos esos archivos. Puedes seleccionarlos. Listo, dale clic derecho. Listo, profe. Dale, madre, que ahí no te deja. Dale compartir, a ver. Baja, baja, baja. Te dice compartir, dale compartir. Compartir vínculos, compartir. No, compartir el de arriba. Listo, profe. A ver si te aparece ahí alguna carpeta. No. Es que todos esos archivos tienes que salir de ahí. Sal de ahí. Listo, ¿me salgo de acá? Sí, devuélvete. Esos archivos tienes que subirlos otra vez. Dale Profe, espera. Dale atrás. O sea, seleccionalos otra vez. ¿Vuelvo a los archivos? Sí, selecciona los archivos otra vez. Listo, dame un momento, vuelvo. Ay, ¿dónde está? Listo. Listo. Dale otra vez clic derecho. Ajá. Y darle, espérame, perdón, es arriba, si ves que hay varios muñequitos y hay una carpeta con una flechita hacia la derecha. Ubico. Varios muñequitos. Arriba. Aquí, A ver, dice de violencia sexual. Ahí abajito hay una carpetica con una flechita hacia la derecha. Ahí, eso, ahí. Me voy a descargar ahí. No, al lado. No, en la carpetica. Ahí. Ah, ya, mover. Vamos a ver. Aquí. Aquí, ¿cierto? Y ahí buscas tu carpeta. Ya bueno, la tienes. profe, ya depende que tú veas, profe. Ay, compañerita, muchas gracias, maestra, muchas gracias. 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 A ver si ya te sale. Listo, ya salen ahí tus trabajos. Ya Gracias. los veo en el drive. Vale, listo. Gracias, compañera. Gracias, Daniel. De nada. Bueno, este paso número 9 habla sobre la intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima en la primera consulta. Entonces, retomando un poquito, llegó la víctima al servicio de urgencias, se le hizo su valoración, se le administraron sus medicamentos,
se le ofreció de pronto si fue necesario la interrupción voluntaria del embarazo, se activó la ruta en la parte judicial y protección desde referencia y contrarreferencia. Otro paso importante de esta atención inicial es la intervención terapéutica inicial en salud mental. Para todas las víctimas en el momento de urgencia se tiene que asegurar que haya una intervención en salud mental. Hay unas acciones que no son especializadas en salud mental para la víctima, pero se tienen que hacer por parte del médico general o de esa primera persona que reciba a la víctima en el servicio. Esta atención tiene que hacerse con una recepción empática y no revictimizadora por parte de todas las personas trabajadoras de la institución sanitaria que entren en contacto con la víctima. Se tiene que hacer unos primeros auxilios psicológicos. Estos son brindados por la médica o el médico general de urgencias junto con las demás personas del equipo de salud no especializado en salud mental que atiende el caso con el objetivo de preparar un poquito a la víctima para la posterior recuperación emocional. ¿Qué incluyen estos primeros auxilios psicológicos? La orientación y el apoyo a la víctima en torno a su revelación sobre la agresión sexual, un apoyo inmediato y constante durante todo el proceso de conducción de valoración e intervenciones por la médica o el médico general, promover la desculpabilización de la víctima. Siempre hay que recalcarle a la víctima que nunca fue su culpa todos los hechos que sucedieron. Permitir y promover que la víctima y sus acompañantes se expresen desde las emociones y no desde la racionalidad. Es decir, expresen qué es lo que están sintiendo, no cómo deberían estar sintiéndose. No se debe presionar a hablar de los hechos ocurridos, es decir, que el discurso de la persona tiene que darse libre. Se darán explicaciones sobre posibles síntomas que pueda tener la víctima. Se deberá orientar o informar adecuadamente a la víctima y a la familia sobre estos derechos, las rutas de atención, cómo acceder, apoyar en la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales e institucionales para proteger a la víctima, activar las estrategias y las rutas de protección, efectuar la completa valoración física y mental acorde con los requerimientos de la valoración inicial de urgencias, siempre teniendo en cuenta los principios de trato humanizado, digno y súper importante, teniendo en cuenta la confidencialidad que merece el caso. Hay una estrategia que nos propone esta resolución, que es la estrategia NIM. Entonces, la A de atención al escuchar, la N de no juzgar y validar siempre, la I de informarse sobre las necesidades y preocupaciones que puede tener la víctima, la M de mejorar la seguridad y la A de apoyo. La atención al escuchar es la parte principal de la buena comunicación y del apoyo de esta primera línea. Escuchar atentamente tiene un significado y es ser consciente de los sentimientos que hay detrás de lo que la víctima está diciendo, prestar atención tanto a lo que ella dice a las cosas que la persona está callando, prestar atención a la comunicación no verbal, es decir, a los gestos, a las actitudes, a las facies de la persona. Entablar un contacto visual siempre es muy, muy importante porque eso significa respeto, significa que la persona que está escuchando lo está haciendo activamente y le está prestando toda la atención que merece. Y a través de la empatía mostrar que se comprende cómo se está sintiendo la persona. No juzgar y validar implica validar la experiencia de una persona, lo que significa transmitirle a la persona que se está escuchando con atención, que se está atendiendo lo que ella dice y que se le está creyendo lo que nos está contando sin ningún juicio, sin ninguna condición. Cosas importantes que se puede decir. No es su culpa, usted no es el culpable. Recalcar que está bien hablar, que la víctima es muy valiente al hablar y al contar.
que se puede ayudar a la persona, pero solo si es verdad que se puede ayudar en lo que la víctima nos está contando. Es decir, no hacer promesas más allá de lo que desde la parte terapéutica uno pueda cumplir. Importante decir que lo que le sucedió no tiene ninguna justificación y no tiene ninguna excusa de haber sucedido. Ninguna persona merece que su pareja la maltrate, en dado caso que sea la pareja el agresor. Su vida y la salud de la persona valen mucho. Todas las personas tienen derecho a sentirse a salvo en casa y que se presenta una preocupación que puede estar afectando la salud de la persona. Algunas técnicas para ayudar a la persona a expresar lo que necesita puede ser formular preguntas como invitaciones para hablar. Por ejemplo, ¿de qué le gustaría hablar? Formular preguntas abiertas para motivar a que la persona hable en vez de que se limite a decir sí o no. Por ejemplo, ¿cómo la hace sentir esa situación? Repetir o reformular para que la persona confirme que le ha entendido bien. Por ejemplo, me dijo o entiendo que se siente muy frustrada. Reflejar los sentimientos de la persona. Por ejemplo, me parece que se siente enojado o parece estar muy afectada. Profundizar en algún tema según sea necesario. Por ejemplo, ¿me puedes contar más sobre esto? Pedir aclaración si no comprende algo. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? Ayudar a la persona a identificar y expresar qué necesita y qué la preocupa. Por ejemplo, hay algo que necesite o que yo le pueda ayudar, lo veo preocupado por sus hijos y resumir lo expresado por la persona, es decir, hacer como una retroalimentación. Entiendo que usted me dice que, y ahí retomar el tema. Para mejorar la seguridad, se tiene que hacer un plan. Entonces, un lugar seguro a dónde ir. Preguntarle a la persona si tiene un lugar o si tiene que salir de su casa rápidamente, ¿a dónde iría? En caso de trata y explotación sexual, ¿tiene cómo salir del lugar donde le está siendo retenida? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Se iría sola o se llevaría a sus hijos? En cuanto al transporte, ¿cómo llegaría hasta allí? ¿Tiene que salir del municipio o del país? ¿Tiene cómo obtener pasaje para el traslado? En caso de trata de personas. ¿Qué llevarse? ¿Tendría que llevarse algún documento, llaves, dinero, ropa o algunas otras cosas? ¿Cuáles serían las cosas esenciales que necesitaría para llevarse? ¿Puede guardar todas esas cosas juntas en un lugar seguro o dejarlas con alguien por si acaso? La parte económica, ¿cuenta con dinero? ¿Tiene con dinero si tiene que irse? ¿Lo tiene guardado en un lugar seguro? ¿Puede disponer de este dinero en caso de alguna emergencia? Si tiene, indagar si la víctima tiene alguna persona de confianza. Puede hablarle a alguna vecina de su situación para que llame a la policía o acuda en su ayuda si oye algún signo de violencia en su casa. Cuenta con alguien que la reciba en su hogar. Esto es en caso de la persona que sufre de trata o explotación. En apoyar. Entonces, el propósito de esta tarea es poner a la persona en contacto con otros recursos de salud, seguridad y apoyo social. En esta parte se permite conocer las necesidades de acceder a otros servicios, lo que permite y ayuda a redireccionar a otras disciplinas o instituciones, dependiendo de cada caso. Para esto, se recomienda indagar por los recursos disponibles, con qué se cuenta, determinar qué apoyos tienen en la persona de la comunidad, apoyar o informar sobre líneas telefónicas de asistencia a nivel nacional o local. Los grupos de apoyo de víctimas de violencias de género y sexuales, según la población específica, a nivel local o comunitario. También indagar e informar sobre si hay centros de crisis u organizaciones no gubernamentales que ofrezcan servicios sobre la asistencia jurídica, la orientación en salud mental, la asistencia psicológica y la asistencia en salud en psicología. Acciones especializadas en salud para que la víctima en esta consulta inicial acceda. Entonces, anteriormente hablamos sobre lo que se debe hacer todo el personal de salud o el médico general en la consulta.
También existe la parte de salud mental especializada que nos habla más sobre la atención que hace el psicólogo o la psiquiatra. Esta atención ha sido diseñada como un procedimiento de intervención en crisis. Debe ser llevado a cabo por la psiquiatra o la psicóloga o el psicólogo clínico debidamente entrenados y posteriormente, si dichos profesionales lo consideran necesario, puede ser remitida a la víctima o referida para continuar la atención por la parte ambulatoria, es decir, por consulta externa y completar una psicoterapia. Hay unas fases. Entonces, estas fases se centran en el motivo de la consulta. En estas fases se va a intentar evidenciar y entender el problema. Se tiene que facilitar la descarga emocional, la expresión de sentimientos y la normalización de los síntomas. Se tienen que movilizar recursos, habilidades personales, familiares y sociales. Se tiene que hacer una evaluación del estado mental de la víctima, recontextualizando los síntomas como reacciones esperables ante la victimización sufrida, que pueden ser también superados mediante acciones específicas. Se hacen recomendaciones y sugerencias generales, se hacen unos acuerdos terapéuticos y se hacen un resumen final con el fin de tener una retroalimentación por parte de la víctima. ¿Qué se debe evitar en esta consulta? Decir entiendo perfectamente o me imagino por lo que está pasando, porque es inadecuado y pues básicamente es falso. Pensar por adelantado lo que le va a decir en la intervención o aplicar rígidamente programaciones preestablecidas sin pensar en las necesidades que tiene la víctima. Ignorar, restar importancia o negar los sentimientos que tiene la víctima. Fingir que se está comprendiendo cuando no es así. Por eso nos hablaban sobre la importancia de preguntar, de hacer una retroalimentación hasta que el terapeuta tenga claro. Cambiar de tema, cambiar de tema cuando la persona está hablando de algo importante, porque le está generando de pronto incomodidad a la terapeuta. Eso no se puede hacer. Intentar tranquilizar forzosamente, tratar de animar o consolar o quitarle importancia al asunto con frases como anímese, no es para tanto. Juzgar o criticar lo que la persona hizo durante la agresión o después de ella. Instruir en frases como, esto puede ser una experiencia interesante si, hostigar con preguntas con detalles, corregir con frases como cuándo empezó todo. Hay algo súper importante sobre estos pasos que quizás no quedó aquí y es si la persona está en crisis, si de pronto está en riesgo o presenta un riesgo de autoagresión o heteroagresión, se tiene que hacer una sedación. Entonces, la persona va a ingresar al servicio de urgencias y se tiene que aplicar unos medicamentos. Entonces, si la víctima está en condiciones de pronto tomar medicamentos por vía oral, es decir, tabletas, pastillas, se van a administrar vía oral. Si no, se tiene que administrar por vía intramuscular. Estos medicamentos lo que van a hacer, como les cuento, es sedar a la persona, pues para evitar que se agreda a ella misma o agreda al personal o a las demás personas que se encuentren en el servicio. Pero esta sedación, primero tiene que el médico evaluar las condiciones de la persona. Estos medicamentos para sedación, por lo general, pueden causar una disminución o un cambio en los signos vitales brusco. Entonces, primero se tienen que tener muy en cuenta los signos vitales que tiene la persona al ingreso. También se debe tener en cuenta si la persona no está consumiendo otra medicación psiquiátrica, es decir, si la persona de pronto tiene de base algún otro problema en salud mental y está consumiendo medicamentos para eso, se deben tener en cuenta porque puede haber una sobredosificación o pueden haber medicamentos que interactúen entre ellos. Estos medicamentos dependen mucho de la crisis que esté sufriendo la persona, dependen mucho de la edad y el peso de la persona. Entonces va a ser muy parecido el manejo como cuando hablábamos de los medicamentos para infecciones de transmisión sexual. Entonces, para los niños va a haber unos tipos de medicamentos especiales, para los adultos, dependiendo del peso, también los medicamentos especiales. Por lo general, para los adultos se utiliza haloperidol, es un psicofármaco.
que se utilizan en este tipo de crisis. Y para los niños, depende de la edad, por lo general risperidona o también, pues, depende mucho de las condiciones. Pero básicamente aloperidol para adultos y risperidona para los niños y adolescentes. Pasos fundamentales en la atención integral de las víctimas. El paso número 10. Entonces, después de la atención en salud mental, súper importante, esta parte de atención, esa consulta de atención en salud mental no puede durar menos de 30 minutos, ¿sí? La idea es que esa sesión se lleve a cabo en más o menos 1 hora, incluso hasta 2 horas, hasta que la persona se encuentre, ya haya salido de la crisis, por decirlo así. ¿Qué otra cosa les cuento sobre esa intervención en salud mental? También si el psiquiatra lo considera, puede generar o pedir, darle la orden a la persona para que haga una consulta, que se haga el seguimiento por consulta externa y esta persona siga sin problema asistiendo a estos controles, sin que le pongan alguna barrera. Listo. En cuanto a los otros seguimientos que debe hacer el médico general, se deben dejar debidamente programados, se debe informar sobre la importancia a la víctima o a la familia de asistir a estos seguimientos cuando sean necesarios. Se tiene previsto que cada víctima de violencia sexual le sean realizados un total de 5 consultas de control luego de efectuada la atención inicial de urgencia con la siguiente periodicidad. Entonces, a las 2 semanas, a las 4 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses se tienen que programar estos controles por medicina general. El paso número 11 nos habla sobre derivar hacia otros profesionales de la salud para asegurar la atención integral de las víctimas. De manera rutinaria, se debe contemplar como mínimo la remisión a los siguientes profesionales. Primero, profesionales sanitarios o de ciencias sociales debidamente entrenados en atención a la víctima de violencia sexual que solicita una interrupción voluntaria del embarazo. Profesionales sanitarios debidamente entrenados en efectuar consejería pre y post-test de VIH. Entonces, como les contaba, las pruebas de VIH para la interpretación pueden ser un poco complejo. Entonces, se tiene que hacer una asesoría antes del test y posterior a ese test. Profesionales especializados en salud mental, como psiquiatría o psicólogo clínico experto en psicoterapia breve con víctimas de violencia sexual, así como los equipos interdisciplinarios en salud mental que brinden otro tipo de atención integral requerida con posterioridad a la psicoterapia. Otros médicos y médicos especialistas que se requieran para la atención integral de lesiones o condiciones clínicas que sean documentadas durante la valoración. Entonces, si de pronto durante la agresión la persona sufrió un golpe, tuvo un daño de pronto en algún hueso o en alguna estructura, en la piel, si de pronto la violencia fue tan grave que afectó sus órganos genitales, entonces van a requerir de especialistas como ginecología o urología o cirugía u ortopedia. Entonces, la idea es asegurar que la víctima, si necesita un control por esas especialidades, salga con estas órdenes para que le sigan haciendo el seguimiento. El paso número 12 habla sobre derivar a otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Si el caso es identificado en primera instancia por el sector salud, es decir, ante la revelación directa o la detección de casos de violencia sexual, este sector debe activar inmediatamente el sector protección. Entonces, si es un menor de 18 años, desde la parte de referencia y contrarreferencia de la institución, se tiene que notificar al ICBF porque ellos tienen que hacer un acompañamiento de la persona para comenzar a restablecer los derechos del niño o la niña. Si es una mujer adulta, se tiene que también avisar a la comisaría de familia y todas estas instituciones tienen que avisar ya la parte judicial, que sería la Fiscalía, la SIJIN, la DIJÍN, el CTI y la Policía Nacional. El paso número 13
habla sobre efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de violencia sexual que correspondan. Entonces, al comienzo de la clase les comentaba que todo este tipo de violencia de género, porque está enmarcado dentro de violencia de género, la violencia sexual, son un evento de interés en salud pública. Entonces, como es otros ejemplos de interés de eventos de interés en salud pública, entonces cuando hay alguna enfermedad para la cual ya se encuentra una vacuna y se presenta de nuevo. Entonces, por ejemplo, no sé, viruela. Entonces, ¿por qué es importante? Se tiene que notificar al Instituto de Salud Pública, perdón, al Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque ellos toman unas conductas, ¿sí? Y además ellos también tienen que realizar un seguimiento después de notificado. Esta parte de los procedimientos de vigilancia en salud pública corresponde a la implementación de una serie de estrategias de estos eventos, como es la violencia sexual y otras violencias basadas en género. Y algunas de las estrategias del desarrollo son un sistema de vigilancia epidemiológica unificado para el país, que es el CIVIGILA, que es a donde se debe notificar. Este sistema incorpora y amplifica las experiencias que se realizan, todas estas acciones posteriores que se realizan después de notificar y recoger todos estos datos. Y se implementó un Observatorio Nacional de Violencias de Género, ¿sí? Este Observatorio Nacional de Violencias de Género tiene un lugar central. Y ahí van a llegar todos estos datos, ahí se empiezan a crecer o a crearse todas estas políticas, todos estos proyectos, todos estos manuales y protocolos para atender a las víctimas. Y tiene la importancia del personal de salud de notificar esto, es que se van a presentar algunas acciones. Se debe hacer una información precisa y detallada que va a estar en la historia clínica, como el registro del consentimiento y los asentimientos informados, informar sobre los hechos cuando provienen documentos o relatos previos, el relato de la víctima o su acompañante especificando quién provee la información, la fecha, hora y lugar de los hechos, si se trata de uno o varios eventos, si era uno o varios agresores. La idea es que si la víctima puede identificar todos estos datos, se logre notificar al CIVIGILA. Si la víctima recuerda el número de personas que fueron sus agresores, el sexo, si tienen alguna relación con la víctima, si el victimario resultó lesionado en los hechos, actos relacionados con la violencia sexual, si de pronto fue amenazado o amenazada, si la ataron, si tuvo golpes, quemaduras, si hubo uso de armas, seducción, engaños, besos, succiones, mordeduras, todo lo que cuente la víctima en la consulta debe quedar en esta historia clínica. Se tiene que describir si hubo por medio uso de sustancias psicoactivas, si hubo actividades posteriores a los hechos o si el evento fue reciente, ingesta de alimentos, bebidas, si la persona vomitó, si hubo un lavado de dientes, los síntomas o molestias relacionados con los hechos, si la persona sufrió sangrado, flujo, disuria, que es dolor al orinar, eneuresis, encorporesis, estreñimiento, etc. Si la persona tuvo relaciones sexuales deseadas y consensuadas la semana anterior, por qué vía fueron estas relaciones sexuales, si es necesario obtener muestras, la descripción de las prendas que utilizaban en el momento de los hechos, como lo habíamos hablado en la parte de medicina legal. Se debe hacer un examen físico general completo, signos vitales, descripción de lesiones, el examen, descripción de lesiones, examen genital cuando se requiera, neurológico si hay signos de embriaguez o si el médico general lo ve necesario. En niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, en quien no se pueda establecer la edad documental, especificar de pronto último diente erupcionado. Esto contribuye a establecer la edad de la víctima y los caracteres sexuales secundarios. En la historia clínica siempre va a haber unos diagramas corporales, entonces son como unos dibujitos que tiene la historia clínica donde el médico puede señalar dónde encontró lesiones.
En la historia clínica también se tiene que hacer una descripción de las muestras que se recogieron para la parte legal y forense. Debe también quedar en esta historia clínica digital escanear estos formatos que se diligenciaron cuando se recogieron los elementos materiales probatorios para hacer la cadena de custodia. También tiene que quedar en la historia clínica escrito que desde la institución se hizo una notificación judicial. Entonces el médico de escribir a las tales horas se hizo la notificación, tal policía con tal número de documento me recibió la notificación o vino al servicio de urgencias para empezar con la atención. Hay unos códigos que son como los RIPS, que están muy de la mano mm, con el CIE-10, que son los códigos para realizar los diagnósticos médicos. Entonces, la idea es que en la historia clínica el médico ponga estos códigos que corresponden a un diagnóstico. Con eso también el Instituto Nacional de Salud empieza a clasificar la información y los datos recibidos por la notificación. Entonces, aquí vemos una tabla sobre los CIE-10 o los códigos de diagnóstico médico que nos permiten hacer este reporte de violencia sexual. Entonces está abuso sexual, agresión sexual con fuerza corporal, está también examen y observación consecutivos a de violencia y seducción, circuncisión de rutina, porque sabemos que la mutilación genital también pues no consensuada es un tipo de violencia. Está problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona dentro del grupo de apoyo primario. Está problemas relacionados con el abuso sexual por persona ajena al grupo primario. Está otros síndromes de maltrato por esposo o pareja, si el victimario fue la pareja de la víctima. Está otros síndromes de maltrato por padre o madre. Está problemas relacionados con la exposición a desastre, guerra u otras hostilidades, porque sabemos que estas personas son más vulnerables a sufrir este tipo de violencias. Se tiene que hacer una ficha de notificación, que es esta. En esta ficha se tiene que hacer una identificación. Bueno, primero se tiene que hacer diligenciar como los datos básicos de la persona, el nombre completo, el número de documento. Se tiene que también verificar si es una violencia intrafamiliar, qué tipo de violencia es. Esta ficha tiene dos caras, tiene varias caras. Tiene la cara A donde están los datos personales, la cara B que es donde está la caracterización ya de la violencia. Entonces, nombre y apellido del paciente, el número de identificación, la modalidad de la violencia. Entonces, en modalidad de la violencia, el médico tiene que especificar si fue violencia física también, si fue abuso sexual, acoso sexual, si ya fue violación, si la violencia fue más bien explotación sexual comercial de niños o adolescentes, si fue trata de personas para explotación sexual, si esta persona más bien es una víctima de violencia en el marco del conflicto armado o si fue acto sexual violento. Los datos de la víctima, entonces, ahí nos especifica como a qué se dedica la víctima, es decir, la actividad, si fue un reciclador, si es un líder cívico, si es un maestro, si es una persona que hace parte de la fuerza pública, si es un trabajador doméstico, estudiante, servidor público u otro. También si hace parte de la población LGBT, si consume sustancias psicoactivas, si es un trabajador sexual, si es un desmovilizado, si es campesino, etcétera. El paso número 14 nos habla sobre los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual que ha sido atendida por el sector salud. Importante, necesario delegar un profesional de medicina general en el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que se atiendan en la institución. Entonces, si a la víctima la atendieron en el hospital de su ciudad, este hospital también tiene la parte de consulta externa. En esta consulta externa tiene que haber un médico, solo un médico dedicado, ¿sí? Un médico que se especialice o que trate solo estos casos, ¿sí? Con eso, pues, se quiere que el médico
tenga un poco más de experiencia y adquiera pues los conocimientos necesarios o que tenga los conocimientos necesarios para atender especialmente a estas víctimas. El paso 15 ya es el paso final, que es, es donde se debe hacer un cierre adecuado del caso. El médico o médica general que se encuentre a cargo de la atención inicial de urgencias o del seguimiento ambulatorio en el caso de violencia sexual atendido por el sector salud es el responsable de efectuar este cierre. Este cierre permite contar con una evaluación sintética sobre la caracterización del mismo, es decir, el médico debe hacer como un retomar paso por paso, ¿sí? Si es necesario hacer personalmente o introspectivamente, mirar si siguió adecuadamente todos los pasos, si en caso de ser necesario se le saltó uno, pues en esta parte es donde él tiene que retomar esa parte, volver a hablar con la víctima, explicarle que se tienen que hacer todos estos procedimientos por su salud, por su bienestar. También tiene que hacer una retroalimentación sobre si se dio toda esta parte de los controles o el manejo para el seguimiento, hacer la retoma de todos estos laboratorios, volver a leerlos y mirar si de pronto hubo algún fallo, si de pronto la persona requiere una atención adicional. Y también súper importante hacer un pronóstico obtenido. Se tiene que hacer una educación a la víctima en cuanto a los derechos y la información sobre la promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con base en las condiciones de vulnerabilidad detectadas. Si el médico en la consulta se dio cuenta que la persona hace parte de una población vulnerable o que de pronto si vuelve al hogar puede ser vulnerada otra vez, y tiene que asegurar que por la parte de referencia y contrarreferencia se maneje por la parte del sector salud, perdón, del sector protección, el restablecimiento de los derechos de la víctima. Se tiene que hacer un asesoramiento integral sobre los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la prevención de embarazos. Ese era el último paso. Y aquí ya terminamos todos los pasos de los que nos hablaba esta resolución 459. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Todo entendido, profesor, hasta allí. Profe, es como que aquí nos resume un poquito más de todo lo que tú nos has explicado, pues más especificado, pero pues. Sí, sí es como un resumen que también tiene que hacer el médico general para dar un adecuado cierre al caso y para asegurar que sí se atendió integralmente a la persona. Listo. Quería que viéramos por aquí. Un video de una psicóloga colombiana muy pilosa sobre la detección o aquellos signos que de pronto podemos nosotros conocer o que de pronto a veces ignoramos en los niños que han sido abusados. Entonces, denme un segundo, lo busco porque lo tenía por acá y se me perdió.
¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, señora. Sí, profe. Colombia está de luto. ¿Ahí escuchan En un bien? centro infantil en Medellín, un niño de 3 años le Sí, reportó a señora. su mamá. Listo. Mamá que estaba siendo tocado por el amigo grande. Cuando le preguntaron a ese niño qué hacía ese amigo en el jardín, él respondió que le ayudaba a las profesoras. Y así se dieron cuenta que el abusador era el auxiliar de cocina de 53 años que trabajaba en esa institución hacía 3 años. Ese hombre los recibía en la entrada, los llevaba al baño, los acompañaba mientras ellos hacían su siesta y los alimentaba. Entonces, cuando este primer niño tiene su examen médico, se confirma el abuso, la mamá le reporta a todos los padres de familia y ahí es cuando se prenden las alarmas y las denuncias aumentan a 14 niños. Hoy, a 11 de julio, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual de la Fiscalía ha recibido la denuncia de 21 familias. Y lo más doloroso es que inicialmente la maestra recibe el mensaje de la mamá, lo ignora y además acusa a la mamá de querer dañar la reputación de este centro infantil. Por su parte, las directivas de esta institución dicen que estaban manejando toda la situación con mucha cautela porque simplemente eran rumores de niños. Por esa razón hoy hago este video para entregarte herramientas concretas y que sepas cuándo prender las alarmas ante un presunto abuso sexual infantil. También para seguirnos informando frente a un tema que sucede en más lugares de los que tú te puedas siquiera imaginar. También para empoderar a nuestros niños y niñas, pero sobre todo para hacer un llamado a maestras y a directivos de instituciones educativas, porque esta fue una negligencia inadmisible y tragedias como estas no pueden volver a suceder. Mi nombre es Manuela Molina, yo soy magíster en psicología clínica infantil, estoy especializada en terapia de juego y tengo una comunidad que se llama Mindheart, donde ponemos mente y corazón al servicio de niños y niñas. Manuela, ¿cómo puedo reconocer señales de abuso en mis hijos e hijas? Manuela, ¿los niños mienten e inventan rumores sobre abusos? Manuela, es que como los niños tienen tantas fantasías, por eso es que salen con esos comentarios. Quiero que sepas que cuando hablamos de abuso sexual infantil hay 2 indicadores infalibles. Es decir, que con estos indicadores que te voy a entregar a continuación, quiero que sepas que ya se deben prender tus alarmas y debes asumir que ha habido un abuso. Entonces, desde lo físico, esos indicadores son presencia de semen en la ropa, chupones en la entrepierna, el cuello, los senos, enfermedades venéreas y embarazo en menores de 14 años, donde ya la ley lo estipula como abuso sexual infantil. Y los otros indicadores que son infalibles es cuando un niño ya te está contando, te está verbalizando que, por ejemplo, fue tocado en sus genitales, que le besaron sus genitales, que lo obligaron a besar o a tocar los genitales de otra persona, que le tomaron fotos desnudo, que lo obligaron a ver pornografía. Y es importante que sepas que un niño pequeño en su completa inocencia te puede contar esto como si te estuviera hablando de un evento normal y cotidiano. Es decir, cuando están tan chiquitos es muy probable que no lleguen a casa y te digan: mami, algo muy grave pasó, es que había un abusador que hizo esto y esto y esto. No, es muy probable que surja en una conversación espontánea donde el niño te diga cosas como, por ejemplo: mami, el papá tiene pene, ¿cierto? Como el profesor de música que tiene un pene muy grande. Mami, abre las piernas, yo te tomo una foto ahí. Y cuando le preguntas a ti quién te toma fotos ahí, te respondería, por ejemplo, el tío. O tal vez un día llega y te cuenta: yo me quito la ropa en el bus. Y cuando tú le preguntas: ¿y por qué te quitas la ropa en el bus? Tal vez te dice: porque el conductor Pedro me hace cosquillitas. Hay 3 preguntas que te van a ayudar a indagar más profundo y sin embargo recuerda que necesitas el acompañamiento de un especialista para poder determinar qué fue lo que sucedió. La primera es: mira, te paso este muñeco, muéstrame dónde te hace cosquillas o dónde te acaricia. La segunda es, le puedes preguntar: ¿y qué tiene puesto cuando te hace esas cosquillitas? La tercera: ¿y quiso que tú lo tocaras también? ¿Dónde lo tocaste? Familias educadores, estas son entonces las señales infalibles y a los niños siempre se les cree. Si un niño o niña te dice este tipo de frases, preguntas o comentarios, es porque lo vieron, lo escucharon, lo sintieron o lo vivieron. Escucha con atención, créele y lo más importante, responde con serenidad. Muchas veces los padres pueden desbordarse y empezar a culpabilizar: pero tú, ¿cómo te dejaste hacer eso? ¿Pero a ti cómo se te ocurre haber hecho eso? O incluso amenazan al abusador diciendo frases como: voy a ir a matar a ese tipo. Y esto solamente genera más culpa y más angustia en el niño, porque usualmente ese abusador es una persona cercana que el niño conoce,
y a quien el niño ama. Tampoco y bajo ninguna circunstancia minimices o invalides lo que estás escuchando. Ay, eso debe ser que tú te lo imaginaste. Hijo, es que como tú eres de mentiroso. Mi amor, ¿cómo vas a decir eso? Si tu tío te ama mucho. Eso yo creo que tú te lo imaginaste, mi amor, pero eso no pasó. Como los niños son tan imaginativos, eso debe ser una historia que se inventó, que se imaginó, eso no debió haber pasado. Hubo un caso de una psicóloga educativa en un jardín infantil que le respondió a una familia que luego acudió a mí: no, tranquilos, miren, es que eso, los niños a los 4 años tienen muchas fantasías sexuales, ellos están como en esta etapa de exploración. Debe ser que tiene una fantasía con su profe y por eso se está inventando, imaginándose esas cosas. Falso, completamente falso. Si un niño te lo dice a través del juego o te hace este tipo de preguntas o este tipo de comentarios, debes inmediatamente buscar ayuda profesional y alejarlo del abusador. Bueno, Manuela, ¿pero qué hacemos cuando no lo han dicho explícitamente, no lo han verbalizado? ¿Hay alguna señal que podamos revisar? Sí, entonces ahora te voy a compartir una lista de señales que deben coexistir. ¿A qué me refiero con eso? Una sola de esta lista de indicadores que te voy a mencionar ahorita puede aparecer en la infancia y no estar necesariamente relacionada o ligada a abuso sexual infantil. Entonces, para prender las alarmas de abuso sexual infantil, yo tengo que tener entre 4 y 7 de estos indicadores sucediendo a la vez. Desde lo físico, inflamación en el pene, en la vulva o en el ano, mal olor o sangre en el área genital, fisuras o que los niños reporten dolor pélvico o dolor en el área genital, dificultad para caminar o para sentarse, moretones en su cuerpo o infecciones urinarias. Desde lo comportamental, estos son entonces conductas que aparecen de manera improvista, repentina en el niño. Miedo intenso a estar con un adulto o miedo intenso a ir a algún lugar en específico. Rechazo repentino a caricias, a besos, a abrazos que antes resultaban agradables para el niño. Aislarse de los demás y falta de interés por actividades que antes sí le resultaban placenteras. Otro indicador muy importante es el interés excesivo por contenido sexual. Aquí en este punto, tu sentido común te va a permitir entender que es un interés que está desfasado para la edad. Un ejemplo de esto podría ser una niña que está jugando con muñecos y de repente dice algo así como: estamos jugando, chúpale la vulva y yo te chupo el pene. Un niño que jugando tome una cámara y juegue a tomarle fotos al pene del muñeco. Esos no son juegos propios de la infancia. Dentro de los otros indicadores pueden aparecer también regresiones en el desarrollo, donde el niño pierde una habilidad que ya había conquistado. Por ejemplo, dejó de hablar o, por ejemplo, empezó a hacerse pipí o popó en la ropa cuando ya llevaba 3 meses de control de esfínteres sin accidentes. El problema de estas regresiones en el desarrollo es que se pueden deber a muchos otros factores. Por ejemplo, cuando hay una mudanza, cuando hay la llegada de un hermanito menor, cuando hay un divorcio, cuando entran a un jardín infantil. Por eso es tan importante acudir a un psicólogo, develar qué está pasando emocionalmente en la vida del niño y revisar la otra lista de indicadores que te estoy diciendo. Los indicadores desde lo emocional son, por ejemplo, miedo intenso a desvestirse, a bañarse, a que lo limpien, pesadillas y terrores nocturnos, un discurso lleno de culpa como yo soy malo, un llanto excesivo, una irritabilidad excesiva que no tiene una causa aparente y que lleva más de 2 semanas. Esta lista que te entrego son algunos de los puntos y los que se han recopilado en las investigaciones como los más frecuentes, sin embargo no son los únicos. Por ejemplo, algunos de los testimonios que reportaron las familias de Medellín a medios fueron: con razón, mi hijo se orinaba en los pantalones cada vez que lo iba a llevar al jardín. Mi hija un día llegó sin sus calzones. Mi hijo de 3 años me dijo: un amigo grande como el papá me toca mi ano. Mi hija me dijo que tenía un amigo secreto que le daba confites si le permitía tocarla. Mi hijo tenía pesadillas, empezó a orinarse en la cama, se volvió conflictivo y me decía que le dolían sus partes íntimas. Y quiero cerrar este video con una reflexión dolorosa pero necesaria. En un medio de comunicación escribieron: los colombianos no se explican cómo un monstruo de la talla de Manolo trabajaba en un lugar donde había menores. Sobre esto entonces quiero revelarte: los abusadores sexuales infantiles en un 80% de los casos, según reporta UNICEF, hacen parte del círculo familiar cercano al niño. Padres, abuelos,
tíos, primos, vecinos, amigos de la familia. O también son personas que han estudiado profesiones en infancia o que trabajan en lugares donde hay niños y niñas. Son adultos, en su gran mayoría hombres, que son encantadores, amorosos, muy serviciales y con mucha afinidad con los niños. Entonces, primero se ganan la confianza y el amor de los niños, la confianza y el amor de la familia, para luego entonces venir a chantajear, amenazar, manipular a los niños. Quiero que sepas entonces que suelen ser personas que tienen todo el amor y la confianza de los niños y que los familiares o las personas del equipo de trabajo nunca sospecharían. Ahora, por eso, si eres una psicóloga educativa, si eres la directora de un colegio, de un jardín infantil o de un centro de estimulación, que tu confianza, que el amor que le tienes a tu equipo, que tu falta de actualización frente a este tema o que el miedo a las consecuencias no nuble tu juicio. No, es que eso que está diciendo Pedro tiene que ser mentira porque yo lo conozco y él es amoroso, él es una gran persona, eso tiene que ser un rumor. No, imposible, porque él es del equipo hace tantos años y aquí todas las profesoras estamos pendientes, eso no pudo haber pasado. Eso es imposible, mira que los niños lo adoran, a los niños les encanta estar con él, lo quieren. No, eso tiene que ser que se lo están inventando. No, mejor no digamos nada, dejémoslo pasar, al niño se le va a olvidar, mejor no nos metamos en un problema, de pronto nos cierran, se arma un escándalo. No pases las señales desapercibidas. No acalles a los niños, no minimices lo que estás viendo, lo que te están diciendo, no escondas información porque de así hacerlo te estás convirtiendo en parte del abuso. Este jueves 15 de julio a las 8:30 hora Colombia y hora Ciudad de México voy a abrir desde mi cuenta Mindheart. ¿Cómo les pareció? Un buen resumen de todo lo que hemos estudiado, pero se queda cortica. Mira lo que a veces nos estamos centrando en la parte sexual, ¿sí? Y que lo vemos lejos. Miren lo que pasó esta semana, el lunes, con el chico de Medellín, semejante paliza que le pagó el padrastro y no, que era el hermanito. Y ayer, no sé si se enteraron, ayer antier, el asesinato de la niña de 6 años en el Valle. Entonces, sí, tenemos mucha educación, podemos aprender mucho, pero los actores del conflicto y las personas enfermas por el maltrato a los niños es grave, es bastante complicado. Y no solo hablamos de nuestro país, ¿no? Es en todo el mundo. Sí. Sí, hay otros tipos de violencia que también son muy frecuentes lastimosamente en nuestro país. ¿Cuáles son esos signos que recuerdan que toma la psicóloga en el video? El escuchar a los niños cuando nos dicen cualquier signo de alarma, revisar que de pronto tengan rastros de semen en su ropa interior, que de pronto ellos digan que les duele sus partes íntimas y de pronto que ellos vengan a hablar mucho de un adulto que los esté como consintiendo, dándoles dulces, todo eso, porque eso hace parte de la estrategia para ellos poderlos tener. O a veces inclusive un familiar o algo que se acerque demasiado a su casa y conviva muchísimo tiempo con el niño, sin ser necesario. Sí, y en cuanto a la parte del desarrollo, también nos hablaba ella que hay como un retroceso, ¿cierto? Entonces, que de pronto los niños ya habían aprendido a controlar los esfínteres y de un momento a otro, bueno, ella decía después de 3 meses de que ya habían logrado esta parte del desarrollo, volvieron a tener accidentes, a orinarse en la cama, golpes, moretones, nos dice por aquí Adriana. También veíamos algunos síntomas de pronto de alguna infección de transmisión sexual, mal olor en los genitales o salida de secreción en la parte de los genitales, sangrado.
¿Qué otro recuerdan? No minimizar la información que los niños y niñas nos estén dando. ¿Sí? Lo que decía la psicóloga, ¿no? No, eso es invento suyo, es que eso no, la persona es, no, ese señor es una eminencia con ustedes, los trata, ¿sí? Entonces, no amenazar tampoco al victimario ante el niño en el momento de decir, no, es que me hizo tal cosa, es que lo voy a matar, porque el chico también se siente como culpable de que va a pasar algo muy grande, porque su cabecita no tiene todavía consciente las cosas, entonces también es como tener en cuenta, nos dice que tener en cuenta cómo recibimos la información y cómo afrontamos el problema. Sí, Profe, señor. entre los síntomas estaba inflamación de los genitales o de pronto que se les dificulte, digamos, pararse o sentarse. Sí, como dolor en las áreas, sí, y la inflamación en las partes, en los genitales. Mm, También en adolescentes hay otras conductas de riesgo que se pueden presentar y es, déjenme les comparto acá mi pantalla. Bueno, y en los niños también es como en la parte escolar, que uno los ve muy retraídos, las malas calificaciones. En algunos niños, miren, yo trabajé en urgencias aproximadamente unos 3, 4 años, no, sí, como 4 años, y yo atendía a niños. Yo estaba y me gustaba la parte de pediatría. En el servicio de urgencias en la institución donde yo trabajaba, hacían una clasificación, entonces atendíamos aparte a los niños y aparte a los adultos. En la parte de lo asistencial de los niños, era impresionante ya en los últimos años que trabajé. em, Tantos niños que llegaban con problemas de salud mental. Y entonces uno ve esos niñitos, 11, 12 años, preadolescentes o adolescentes, ya con conductas suicidas, con síntomas de ansiedad notorias, ¿sí? Con síntomas depresivos notorias, con ideación, incluso algunos ya habían intentado suicidarse y uno se ponía a leer la historia clínica o a hacer un retroceso o a hablar con la psicóloga que estaba viendo, la psiquiatra que veía a estos niños. Y siempre, por lo general, la mayoría de estos niños habrían sufrido algún tipo de abuso sexual, ¿sí? Entonces, eso marca la infancia de los niños y marca su salud mental de una forma que uno dice, es increíble porque para un adulto quizás en algún punto, pues uno es un poco más resiliente y si bien lleva esa carga y si bien eso es difícil de manejar, de a poco o mucho lo hace, pero en los niños esto es muy marcado las secuelas que dejan la parte mental. Hay algunos síntomas también, o unos síntomas o algunos factores de riesgo que encuentra uno en adolescentes. Y entonces, si una personita es una niña, está en estado de embarazo siendo menor de 14 años, ya se toma como que esa niña fue víctima de violencia sexual. Si vemos, como les contaba, una conducta suicida, si hay comportamientos relacionados, de comportamientos de riesgo relacionados con su vida sexual, es decir, que uno ve que esta niña tiene muchas parejas, que uno ve de pronto que se pone en situaciones de riesgo como la ingesta de alcohol o el consumo de sustancias psicoactivas, todas estas conductas que tienden a ser como de autoagresión. También hay que sospechar que esa persona, esa niña o ese niño, ese adolescente está sufriendo abuso sexual. Si esas personas se aíslan, si ve que los niños se aíslan, que tiene una escasa red de soporte social, es decir, muy pocos amigos o ningún amigo, el bajo rendimiento escolar. Otro factor de riesgo es que el niño o la niña sea un habitante de zonas expuestas al conflicto armado. También que tenga síntomas de disfunciones sexuales sin causa orgánica, es decir, como dolores en las áreas genitales, que tenga poca red o apoyo social y familiar, lo que hablábamos de las lesiones en el aparato genitourinario,
En mujeres, síntomas depresivos, siempre que una mujer llega con algún síntoma depresivo, algún servicio de atención médica, hay que indagar un poco más. Si hay alguna alteración del sueño, los psicólogos que están en este curso, perdón, no me dejarán mentir. El sueño es el primer signo campana que se altera cuando uno tiene algún problema mental o emocional. La comida también, la forma en cómo se relaciona la persona con la comida también es un signo, ¿sí? Si es mucho al exceso o más bien al déficit, también puede ser un signo de que la persona está expuesta a este tipo de violencia. Si la persona es codependiente de su pareja económicamente, también se debe sospechar. Las mujeres que ejercen la prostitución también se tiene que sospechar que han sido víctimas de violencia sexual. Quienes tienen problemas de abuso o dependencia de sustancias psicoactivas o alcohol, si la mujer ya está embarazada pero tiene una poca adaptación a ese embarazo, hay que sospechar que esta mujer es víctima de violencia sexual. Por favor, no sé qué le está sucediendo hoy. En personas en condición de discapacidad, también hay algunos signos o síntomas. Igual, si es una persona en condición de discapacidad embarazada y es menor de 14 años, hay que sospechar que es víctima. Si esta persona con estas condiciones de discapacidad es una adolescente o adulta con limitación cognitiva o con enfermedad psiquiátrica, también hay que sospechar. Si hay signos y síntomas poco claros referidos a la zona genital o anal, en menores de edad o con cualquier limitación sensitiva, motora, física o cognitiva, también hay que sospechar que es víctima de violencia sexual. Si hay algún adulto que muestre una sobreprotección con algún menor con cualquier tipo de limitación y que teman dejar al menor a cargo de algún miembro específico de la familia cercano o cercano al núcleo familiar, también se debe sospechar. Si hay un niño o niña adolescente que manifieste rechazo a la evaluación por parte de algún profesional de la salud, no es normal, también hay que sospechar. En las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTI y son de pronto víctimas o bueno, son personas que están en una situación de riesgo, son las siguientes. Personas que son muy pobres o viven en condiciones de exclusión social, quienes ejercen la prostitución, quienes tienen problemas de abuso de sustancias psicoactivas o han tenido procesos de intoxicación por este tipo de sustancias, personas que viven en hoteles o piezas de pago diario, actores armados, activos excombatientes de cualquier fuerza, sean niños, niñas, adolescentes o mujeres u hombres excombatientes. Ya vimos el conflicto armado que cualquier persona puede ser víctima. Si tienen síntomas depresivos, si tienen algún tipo de anticoncepción como el DIU, que es el dispositivo intrauterino, o implantes de levonorgestrel, que son los implantes que se ponen acá en el brazo, y estas personas nunca desearon que fueran, sí, nunca desearon tener este tipo de anticoncepción, hay que sospechar. Comportamientos sexuales de niños y niñas que no se presentan usualmente en el desarrollo, ¿sí? Ya habíamos hablado que los niños en algún punto existe alguna curiosidad por los genitales, ¿sí? Pero hay unas conductas que son hipersexuales. Estas conductas pueden ser las siguientes. Entonces, como nos contaba la psicóloga, juegos sexuales en niños o niñas menores de 5 años muy sugestivos de abuso. Intentar tener coito, poner la boca en las partes sexuales, hacer sonidos sexuales, pedir a otros que hagan actos sexuales, colocar objetos en la vagina y en el recto, pretender que estos juguetes tengan sexo, juegos con contenidos sexuales y niñas menores de 5 años sugestivos de abuso son masturbación con juguetes u objetos, tocamientos a otros niños en partes sexuales, tocamiento a partes sexuales de adultos, tocamientos a partes sexuales de animales, hablar acerca de actos sexuales, hablar coquetamente, desvestir a otros niños o niñas.
hay juegos o conductas sexuales en niños o niñas en edad escolar, que ya son la edad de 6 a 12 años, que ya son sugestivos de abuso sexual. Entonces, intentar tener coito igual. Poner en la boca partes sexuales, tocar partes sexuales de los adultos, desvestir a adultos o a otros niños contra su voluntad. Y ya es súper importante que las personas que tengan contacto con los niños tengan claros cuáles son esas conductas que son hipersexuales y cuáles son conductas normales de la edad. Listo. Déjenme ver si de pronto tengo por acá una actividad para que repasemos todo lo que vimos y para que ustedes presenten el cuestionario. Para mañana, la clase, mañana ya es nuestra última clase. Para mañana voy a hablar un poco sobre de pronto cómo es la ruta en el sector escolar. Es como un bonus. No está incluido dentro del curso, pero sí me parece importante que de pronto lo tengamos presente. Y hacemos como una verificación de las notas para que todos se vayan como tranquilos en cuestión de obtener su certificado. Entonces, regálenme un segundito. Mañana pon qué vino de despedida, muchachos. Yo llevo el vino. Todos contentos. ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más va a traer las cosas de la despedida? Pero por favor, el vino bien frío. Ah, bueno, este es como un recorderis general de todo lo que vimos. Vamos a ver. Bueno, ay, Profe, disculpa, es que tengo una pregunta. sí, Lo señorita. que pasa es que día nos llegó un correo donde estaban los links de los cuestionarios. Y pues hasta donde yo tengo entendido hemos hecho 3 cuestionarios, pero llegó el link de 4 cuestionarios. Entonces no sé ese último si lo Es el de tenemos que hoy. hacer o cuándo. Ah, ok, ok. Sí, sí, es el de hoy. Ah, listo. Listo, Sí, gracias. entonces hagamos el repaso y ahí contestan su cuestionario. Listo. Listo, listo. Bueno, Juliet. Entonces, a ver.
¿En cuál de los siguientes documentos se establece el protocolo y modelo de atención integral? Es todo lo que hablamos, mejor dicho. Los pasos. Resolución 459 del 2012, Ley 1257 o Ley 360 del 97. En la Resolución 459. 459. Oh, muy bien. Según este protocolo y modelo de atención, el paso número 1 consiste en preparación de la comunidad para servir a los servicios integrales. ¿Era la preparación a la comunidad del paso 1, verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Siguiente. Según el paso número 3 sobre la recepción a la víctima en el servicio de urgencias, ¿cuál de estas es la verdadera? La violencia sexual en las primeras 72 horas ocurrida constituye una prioridad 1 dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas se puede clasificar como prioridad 2. Segunda, no es indispensable que se estabilice a la víctima en el primer momento. Lo indispensable es realizar pruebas para infecciones de transmisión sexual. Y la última, es aceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención. Entonces es la primera. La primera. Listo, muy bien. Ay, sí era la primera. ¿Qué pasó aquí? A ver. Se acabó el cuestionario. Sí, mire. No era el cuestionario. Bueno, entonces yo les voy a hacer preguntas ya que no me apareció aquí el cuestionario. Recuerdan que hoy hablamos sobre el paso número 9, que era esa primera atención de salud mental en el servicio de urgencias. ¿Cuánto tiempo les dije que debía hacer esa consulta? ¿De cuánto tiempo? Esa consulta con el profesional de salud mental. De 1 a 2 horas. Más de media hora, sí. Exactamente. Listo. Que ya hablamos sobre, díganme algún signo que podría darnos de pronto certeza de que la persona, o bueno, el niño o niña hubiese podido sufrir violencias o una agresión sexual. Flujo en sus genitales, rasquiña, infección venérea. Muy bien. Algunos elementos importantes en esa consulta de salud mental, ¿cuáles serían? Por parte del psicólogo o psicóloga. Profe, estar muy atento a la comunicación tanto verbal como no verbal de la persona. Muy bien. ¿Qué cosas definitivamente no se pueden hacer durante esa consulta? El juzgar a la persona y el de pronto pues, en ella respuestas teniendo en cuenta de pronto los valores de uno o atacar. Muy bien. Listo. Yo creo que ya así con esa información ya pueden contestar su cuestionario. Voy a dejárselos acá en el chat. Nos vemos mañana. Cualquier duda, pregunta que tengan, la resolvemos mañana. Ya se los dejé ahí en el chat. ¿Me informan si les aparece? Profe, ¿y el proyecto es para mañana? Sí, señor. La idea es que hoy ya esté en sus carpetas. Con eso yo hoy lo reviso y mañana les pueda decir la nota. ¿Listo? Ok, profe, gracias.
Listo, Bueno, profe, gracias. bueno, ¿me confirman si les llegó el cuestionario, por favor? Señora, ahí está. Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Diligenciaron, voy a dejarles de todas formas otra vez la asistencia para que porfa todos la diligencien. Gracias por su asistencia, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe, hasta mañana, Bueno, compañeros. gracias. Chao, profe, gracias.